Sí, nos está costando derribar el argumento, me he podido dar cuenta, sí, sí, anhelara yo en mi corazón que ese sería ya un arma que nosotros deberíamos tener, por lo menos la mitad de una enseñanza donde nosotros tenemos victoria. Ya deberíamos empezar a tener victoria en esa área. Ya no deberíamos encontrarnos con contiendas por causa del raciocinio, por causa del argumento, por causa del entendimiento. Ya no deberíamos encontrarnos con situaciones en las cuales yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. No deberíamos encontrarnos con situaciones como es que por causa de tal persona yo estoy así, por causa de tal persona, sino entender que lo único que el enemigo ha hecho con el argumento es justificar, ¿qué? Justificar mi pecado. El argumento lo único que ha hecho en nuestra vida es justificar nuestro pecado, para de esa manera con libertad podernos separar de Dios y acercarnos a las manos del enemigo, hermanos. Creo que ya todos deberíamos tener claro que al haber justificado nuestro pecado, ¿sí?, hoy prácticamente nosotros estamos separados de Dios. Amén. Tan separados de Dios, hermanos, que lo único que puede haber en nuestro corazón es el odio, el resentimiento, la falta de perdón, el egoísmo, la envidia, cosas que son abominables delante de Dios, aborrecibles. Amén. Medite en esa palabra, aprenda a destruir el argumento, aprenda a destruir toda justificación que obviamente se levanta en contra de Dios, y lo único que hace es nos rebelamos en contra de Dios. Amén. Eso es lo que hace el argumento. Amén. Estamos hablando acerca de la altivez y hemos dicho, y creo que tenemos claro que la altivez sí lleva consigo el homicidio, el robo, la destrucción, obviamente del alma y de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Amén. La altivez mata, hermanos, mata, es un homicida, ¿sí? Y Dios por eso, por medio del Espíritu Santo, al ser inspirada la palabra, dejó claro, ¿sí?, lo que nos separaba de la autoridad para poder llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Bueno, habíamos hablado del rey niño que dañó su corazón. Amén. Creo que nos quedó claro qué es lo que pasó con Usías, ¿sí? Porque su corazón se dañó y se desvió. Amén. Y bueno, ahí sabemos cuál fue su final. Realmente final de muerte, maldecido, exiliado, ¿sí? Porque lo sacaron de su lugar. Nunca volvió al altar, nunca pudo volver a tocar el altar, a santificar el nombre de Dios. No lo pudo hacer. Amén. Hoy estaremos hablando de otro rey, de otro rey, y Dios puso algo en mi corazón. Al final quiero hablar con Pablo, con Stalin, con Daniel, con Byron, con Raquel, con Anita. Quiero hablar al final con ustedes. También quiero hablar contigo, Marcelo. Pero hablaré luego de que tenga una mini reunión con ellos, y después hablamos con todos ustedes y te acercas tú. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando ¿de quién creen? Saúl. Dije que no voy a hablar de Saúl. No voy a hablar de él. Claro, él fue rey, pero no fue rey. No. ¿Perdón? Vamos a hablar hoy del rey Ezequías. Amén. Hoy vamos a hablar del rey Ezequías, y con mucho dolor tengo que decir, no pasó la prueba. El rey Ezequías que no pasó la prueba.
Amén. Vamos a estar leyendo Segunda de Reyes 18, la primera parte. Anhelo en mi corazón que no nos perdamos. Si yo no me pierdo, usted no se pierde. Sí, así que si el Señor le hace que usted me diga algo, amén. Pero si no, tratemos por favor de estar lo más en silencio que podamos, porque vamos a utilizar, sí, Reyes y Crónicas, y no me quiero perder, para que podamos estar claros en la palabra. Amén. Amén. Vamos a ir a Ezequías. Perdón. Vamos a ir a segunda de Reyes 18 y vamos a estar leyendo del 1 hasta el 8. Por respeto a la palabra, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a estar leyendo la palabra. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Quitó, dice, los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había mandado. Jehová estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios desde las torres de los centinelas hasta la ciudad fortificada. Gloria a Dios, puede sentarse. Amén. Bueno, en un breve resumen, hemos dicho quién fue Ezequías según la palabra de Reyes. Amén. Ezequías dice que en hebreo significa Yizquiyah. Yizquiyah, otra palabra que me gustó. Yizquiyah, ¿sí? Que significa Yahvé fortalece o Jehová es fortaleza. Eso es lo que significaba Ezequías. Significaba que Jehová es fortaleza. Dice que fue el 12º o el 12º rey de Judá. Amén. Hijo y sucesor de Acaz. Y una de las características de su reinado fue, dice que destruyó la serpiente de bronce. Esa serpiente que había levantado Moisés, por causa de que todos debían conocer lo que Jesucristo iba a hacer. Amén. Pero dice que él la destruyó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, para el pueblo de Israel, esta serpiente se había convertido ¿en qué? En un dios, en un ídolo. Por eso dice que quemaban incienso. Entonces, una de las cosas fuertes que hizo Ezequías fue que destruyó la serpiente. Pero también dice que hizo algo más importante, ¿sí? Dice que fue un hombre de mucha fe. Y su celebración de la Pascua, o sea, de este tiempo, ¿sí? Dice que él dio a luz, la celebración de la Pascua parece que en ese tiempo ya no tenía fuerza, ¿sí? Se había perdido. Entonces, el rey Ezequías, cuando toma su reinado, él dice que empezó a hacerla otra vez, que tenga lugar, ¿sí? Entonces dice que de esa manera él dio a luz a un avivamiento, ¿sí? Fue un hombre que por celebrar continuamente el día de la Pascua, él dio a luz a un avivamiento, ¿sí? Milagrosamente dice que derrotó a su enemigo, pero Dios todavía quería formarle más. Ahora su corazón sería probado. ¿Sí? Miren.
empieza un avivamiento. Después dice que él vence a su peor enemigo, ¿sí? Y que de esa manera Dios lo iba a probar, ¿sí? Dios lo iba a probar. A veces es más fácil luchar con un gran ejército que tratar de luchar con nuestros propios demonios interiores. Amén. Eso es lo que de alguna manera empezó a pasar con Ezequías. Dice que él era un hombre de mucha fe. Amén. Dice, por otro lado, a Ezequías se le reconoce como quien realizó importantes construcciones para defensa del país. Depósitos, establos, apriscos, fortificó ciudades con muros y torres, e hizo escudos y espadas. Un notable hecho que describe la Biblia, es que para que Jerusalén tuviera agua fresca, mandó a cubrir los manantiales de Gijón, y además construyó cañerías y el estanque de Siloé, una obra considerada como la de gran ingenio. ¿Sí? Ya está visualizando quién era Ezequías. Dice, Ezequías fue uno de los mejores reyes que jamás se sentó en el trono de Judá. Grábese eso en su corazón. Ezequías fue el mejor rey. Dice que nadie, ni antes ni después de él, pudo haberse sentado un rey como él. ¿Sí? Dice que, ayúdeme en 2 de Reyes 18:5, ¿qué es lo que a él le distinguió? En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él. Entre todos los reyes de Amén, Judá. amén. Miren, ¿qué es lo que le distinguió a Ezequías? Dice que él puso toda su esperanza, toda su confianza. Todo es todo. No había nada a excepción que él no pudiera darle la esperanza y la confianza que venía de parte de Dios. Entonces significa que el atributo y la característica que Ezequías tenía era su fe. Su fe. ¿Sí? Algo que le distinguió a Ezequías fue su fe. Amén. Dice, fue un hombre sincero y devoto. Devoto. Él no era un hombre perfecto por ningún medio. Mire, la palabra dice que él no dice que él era perfecto. Así que pues nosotros tenemos que entender que él era una persona no perfecta. ¿Sí? Tenía debilidades en su vida. ¿Sí? Entonces ahí yo desembarco en una respuesta, que por el mismo hecho de que él tenía muchas debilidades, ¿sí? Y él sabía que en algún momento esas debilidades podían hacer que él se desvíe del Señor. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que él hizo? Depositó toda su confianza. Él sabía que él era un hombre débil, que tenía errores, ¿sí? Pero por esa razón, esa fue una fuerza que el Señor le dio. ¿Para qué? Para que él tenga totalmente confianza en el Señor. Amén. ¿Sí? Él no era un hombre perfecto por ningún medio, ni destaca por los brillantes dotes que poseía. Este buen rey, sin embargo, es digno de admiración cuando uno recuerda los antecedentes familiares que tuvo. ¿Cuáles fueron los antecedentes que él tuvo? Dice que él fue hijo ¿de quién? Del rey Acaz. Y los que conocemos quién fue el rey Acaz, sabemos que Acaz fue el hombre más perverso que tuvo el reinado de Judá. Fue el hombre más perverso. Dice que fue el hombre más apóstata.
persona bien perversa, súper pecadora, idólatra. ¿Qué voy a parir? ¿Qué voy a parir? Hombres, hijos, hijas perversos, idólatras y peores, ¿sí? Pero dice que algo que hay que resaltar de Ezequías fue que Ezequías, sí, fue totalmente diferente a Acaz. Y eso es lo que prácticamente a él, todo el mundo le admiraba, ¿sí? Porque tal vez cuando Acaz muere y toma a los 25 años, Ezequías toma el reinado, ¿cómo cree usted que el pueblo de Israel estaba? Con miedo, porque venían de un hombre terrible, sí, y obviamente de seguro el hijo iba a ser peor, porque la palabra dice que los reyes cada uno hacía peor que el otro, ¿no es cierto? Entonces, algo que a la gente, al pueblo de Judá le sorprendió es que Ezequías fue totalmente diferente al papá. Totalmente diferente al papá. ¿Sabe por qué tenían que resaltar eso? Porque él nunca tuvo una imagen piadosa. O sea, nadie podía decir, bueno, él se parece a él. ¿Me entiende? Él no tenía una imagen piadosa, solo una imagen perversa. Entonces obviamente él tenía que haber sido perverso. Pero dice que no. Que eso fue algo que toda la gente admiraba en Ezequías, ¿sí? El ver que él fue un hombre totalmente diferente al papá, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo que a él prácticamente marcó la diferencia? Dice que una de sus debilidades era el respeto hacia la moralidad. Ese respeto a él hizo que el Señor desatara sobre él, sí, toda confianza y seguridad en que todo lo que él iba a hacer en base a Dios. Amén. Amén. Mire, dice, con el ascenso de Ezequías al trono a la edad de 25 años, se inició un periodo de renacimiento religioso, en el que se sentía alentado por el más noble y más elocuente de los profetas hebreos. ¿Quién? Isaías. Yo puse aquí, creo sin temor a equivocarme que tuvo como soporte y guía al mejor profeta, por la cual su camino íntegro delante de Dios. ¿Sí? Esto hizo que sepa sobrellevar la política junto con la mano de la religión. ¿Por qué yo escribí el gran profeta Isaías? Para mí, sí, la palabra en todos los libros, siempre usted va a ver que Ezequías estaba acompañado de Isaías. Entonces, gran parte de su honra a Dios, de su obediencia y de su temor y de toda su dependencia a Dios, ¿fue por quién? Fue por el profeta Isaías. ¿Sí? Fue por el profeta Isaías. Amén. Y dice que por esa razón, él al reinar, obviamente tenía su gobierno, ¿sí? No pudo. ¿A cuántos les pasa que teniendo un ministerio, teniendo otro ministerio, no pueden rendir en los dos ministerios igual? ¿Sí? En el uno dan el 100% y en el otro dan como el 80%, como el 50%, como el 20%. No podemos dar 100% en los dos ministerios. ¿A cuánto nos pasa eso? Amén. ¿Sabe por qué? Porque no hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Y dice que gracias al consejo, a la guía de Isaías, él pudo sobrellevar, sí, tanto su vida espiritual,
¿sí? Que no tiene nada que ver con la política, con el gobierno, no tiene nada que ver, sí. Pero yo me atrevo a decir que su caminar en cuanto a lo espiritual y a la religión fue 100% delante de Dios, que eso daba el resultado a su gobierno. Amén. Amén. Ezequías fue un hombre que oraba por las dificultades y los peligros. Se puede ver en todo el libro de Ezequías, cuando usted lee la historia de él, que todo el tiempo él también buscaba a Dios. Y se le reconoce como un hombre de oración. Sí, de oración. Amén. No solamente cuando necesitaba, dice que todo el tiempo. ¿Sí? Mire, dice que era un hombre, Ezequías fue un hombre que oraba por las dificultades y los peligros. Creció en la fe y la confianza en Dios. Por eso recibía las revelaciones. Cuando él extendió insolente carta de Sennacherib, sí, ante el Señor. O sea, él hacía cosas que nadie podía hacerlo. Dios le revelaba, le mandaba, sí, le incitaba para que lo haga, ¿sí? Tanto Ezequías e Isaías desafiaron a Asiria, poderoso como un ángel de Dios, para matar a 185,000 en el campamento de los asirios. Mire, ¿por qué? Porque Dios le mostraba. ¿Qué le decía? ¿Sí? Mire, dice, él llegó a desafiar. No es que él en su autoridad de rey quiso desafiar. Dice que porque el Señor le mostró lo que tenía que hacer, dice que él e Isaías llegaron a desafiar a los de Asiria. ¿Para qué? Para que ahí pudieran morir 185,000. Amén. El rey sabía cómo orar acerca de asuntos personales, así como peligros militares. Dice, su camino totalmente llevado por la búsqueda continua. Por eso se puede ver que Dios puso a su lado a un gran hombre, a un hombre grande de Dios, ¿sí? El gran profeta Isaías. Esa fue una razón por la cual Ezequías era quien era. Puedo decir que su consejo, su guía, su ayuda, aún su exhortación, lo llevó a ser el mejor rey de Judá. Sí, como lo oye. Fue el mejor rey de Judá. Amén. ¿Sí? Aquí queda confirmado una vez más cómo debemos temer a Dios y tener cuidado de todo lo que Dios nos llega a dar. También quiero que nos quede claro que una de las cosas tan especiales que Ezequías tuvo es que todo el tiempo él se dejó guiar. No porque era rey, hizo lo que él quería. Todo lo que él quería hacer, hermanos, siempre estuvo guiado por Isaías. Aún, hermanos, aún lo que Dios podía hablar a su vida era consultado por el profeta Isaías. Por eso él, en cuanto a la guía, en cuanto al consejo, en cuanto a su crecimiento espiritual, aún en cuanto a la exhortación, sí, él todo el tiempo fue de la mano de Isaías. Amén. Miren, este fue el rey Ezequías, ¿sí? Pero, ¿cuál fue la prueba que él no pasó? ¿Cuál fue la prueba que él no pasó? ¿Cuál creen ustedes? Tal vez usted llegó a ese punto con Ezequías. Tal vez usted sabe cuál fue la prueba que Ezequías no pasó. ¿O piensa tal vez? ¿No? Pues vamos a verlo. Vamos a ir a Segunda de Reyes 20. 20 del 1 al 11. Dice,
En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. La primera parte de esta historia dice que Isaías llegó a la casa de Ezequías, ¿sí? Y que para eso Ezequías tenía ya una enfermedad, una llaga en su vida, ¿no? En su cuerpo. Y dice que Isaías vino, le visitó y le dijo: Ezequías, te traigo una palabra de parte de nuestro Señor. Y te digo que es necesario que ordenes, que arregles tu casa, porque vas a morir. Entonces dice que Isaías se fue. Y dice que Ezequías se viró, ¿sí?, hacia la pared y empezó a orar. Y le dijo: mira, Señor, yo quiero pedirte que te acuerdes de todo lo que yo he hecho delante de ti. No te olvides de mis ofrendas. No te olvides de todo lo que yo he hablado, de todo lo que yo he construido, por causa de lo que tú mismo me has dado, ¿sí? Y dice que lloró amargamente. Amén. Dice que lloró amargamente. Entonces nos quedamos en el versículo, vamos al 4. Dice: y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David. Amén. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte dice que ni Isaías ni estaba saliendo, ¿sí?, del patio central, cuando el Señor le habló y le dijo: ve y dile a Ezequías que no le voy a matar, ¿sí?, que va a vivir. Y que no solamente eso, sino que yo voy a defender a su pueblo de todos los asirios, ¿sí? Entonces Isaías se va, se regresa donde Ezequías, y le dice. Entonces Isaías dijo, entonces Isaías dijo: tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Y Ezequías dijo a Isaías, escuchará. Y Ezequías dijo a Isaías: ¿Y cuál será la señal de que el Señor me va a sanar? ¿Y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Entonces Isaías le respondió: esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados y no retrocederá 10 grados. Le preguntaba. Entonces Ezequías le respondió: es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor y le hizo volver atrás la sombra 10 grados. En las gradas, las que había declinado, en las gradas de acá. Amén. Sí está bien, ¿no? Sí. Amén. Mire, entonces dice que bueno, le pone los higos y cosas como esas. Entonces Ezequiel le dice: pero dime, Isaías, ¿sí? Dime cuál va a ser la señal. No estaba dudando Ezequías. No estaba dudando.
pero él quería una señal, ¿sí? Le dice, pero dime cuál va a ser la señal de que yo voy a estar sano, y cuál será la señal de que yo voy a subir. Y Isaías le dice, bueno, 10 grados antes, 10 grados después, no sé, dime tú qué hacemos, ¿no? Y Ezequías le dice, bueno, 10 grados después uno puede hacerlo, que retroceda es lo difícil. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos así? Entonces dice que Isaías oró, ¿sí? Y el Señor dice que lo hizo. Amén. Bueno, miren, ¿qué es lo que el Señor estaba mostrando aquí? Recuerde que el título fue Ezequías no pasó la prueba. No pasó la prueba. ¿Sí? ¿Dónde cree que él recibe la prueba? ¿Sabe cuándo él empieza a ser probado? Cuando el Señor pone esa enfermedad sobre su vida. Cuando el Señor pone la enfermedad sobre la vida de Ezequías, sí, prácticamente el Señor estaba decidiendo, sí, conocer lo que había en el corazón de Ezequías. El Señor necesitaba conocer lo que había en el corazón de Ezequías. Y el Señor le manda esta enfermedad. Ezequías no se quejó. No se quejó Ezequías. Pero mire, el Señor había decidido poner a prueba a su hijo, al cual todo el tiempo lo escuchó y le hizo y le llenó de favores. ¿Sí? Era el tiempo de ser probado. Hermano, yo voy a enseñar esto con mucho temor. Porque cuando el Señor a mí me ministró, tuve miedo. Tuve miedo, hermanos. Tuve mucho miedo. Y le pedí al Señor que nunca me haga salir bajo sus pies. Que nunca lo haga. Amén. Mire, dice que Ezequías lloró y le pidió al Señor, no quería morir. Le dijo, por favor, Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho delante de ti. Y él tenía autoridad para decirlo. Tenía autoridad. Porque él era un hombre que aprendió a honrar y a poner toda su confianza en el Señor. Así que él tenía esa autoridad para pedirle al Señor que lo sanara. Por esa razón el Señor le sanó. ¿Sí? Hasta ahí todo estaba correcto. Entonces, mire, dice, ¿por qué tal vez no aceptaría Ezequías la muerte? ¿Usted se puso a pensar eso? Entonces significaría que tenía miedo. ¿Sí? ¿Por qué más creer? En todo lo que yo leía, muchos tienen de acuerdo, pero... Bueno, según lo que yo leo ahí, él tenía una debilidad y creo que él era consciente de su debilidad. Y la debilidad era que él a veces le gustaba, ¿cómo se dice popularmente hoy? Chupar medias. O sea, él No, pastor, no. No. No sé si él se creía autosuficiente en la guerra contra Siria. No. Ajá, mire. Por eso yo le dije, vamos a entrar en un orden para poder leer los libros y que podamos acordar en orden cronológico qué es lo que pasó. Amén. Miren, posiblemente sí, él tenía miedo a la muerte. Él no era como Pablo. Pablo quería morir por causa de estar junto con el Señor. Sí. Pero Ezequías no. Y todo apunta de que sí, él tenía miedo a morir. No quería todavía morir. Pero también posiblemente también pasaba que hasta ese tiempo Ezequías no había tenido herencia. No había tenido heredad. ¿Sí? Él no tenía hijos. Entonces posiblemente, sí, él no quería morir para poder dejar a alguien.
¿sí? Para poder tener descendencia. Él no tenía descendencia. Amén. Entonces tal vez posiblemente era por eso, ¿sí? Y bueno, yo había puesto, ¿por qué no haber aceptado la muerte que Dios traía a su vida? Tal vez tenía miedo a la muerte. No era como Pablo, que anhelaba la muerte. O tal vez porque hasta ese tiempo no tenía descendencia y la quería. No lo sabemos, pero sí es claro que Dios lo escuchó y le alargó los años. Según el libro de Isaías 30, 10 al 20, no lo vamos a leer. Si usted quiere, lo lee en la casa. Amén. Se escribe un cántico de Ezequías en agradecimiento. Amén. Supuestamente, él escribió un cántico, ¿sí? Pero mire, ese enemigo viejo apareció de nuevo, el orgullo. Esta es una batalla interna y sutil, pero más dura que todo el ejército de Asiria. El orgullo, ¿sí? Supuestamente Ezequías en Isaías 30 hace un cántico de agradecimiento porque Dios le había devuelto la vida. Pero mire lo que dice en 2 de Crónicas 32, 25. Dice, pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. O sea, ¡qué locura! A Isaías el Señor le dice, por cuanto no te voy a matar, sino al contrario, sí, te voy a defender y mi ciudad y mi pueblo no serán destruidos. Y acá en 2 de Crónicas 32, 25 dice que por causa de que Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo, eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces, aquí una vez más queda roto y destruido aquellos que dicen, claro, es que no se pierde la salvación. Sí, como vivimos por gracia, hagamos lo que nos da la gana y el Señor no nos matará, no nos destruirá. Mentira. Amén. Miren, el orgullo de Ezequías se manifiesta en una falta de agradecimiento. Y Crónicas lo está diciendo, dice, no correspondió al favor recibido. Ya vamos a saber por qué. Ya vamos a saber por qué. Pero dice, fue una falta de agradecimiento para la bondad que Dios se le mostró. Mire, Dios se muestra delante de Ezequías con un corazón bondadoso, porque le escuchó. Dios pudo no haberle alargado la vida, pero Dios, al escucharle y en verdad, al haberse acordado de todas las ofrendas que él le había dado, ¿sí? Dice que el Señor le alargó los días, le alargó los años. Y Ezequías, en vez de haber sido agradecido, dice que él no correspondió al favor. Amén. La persona que experimenta un gran milagro puede sentirse superior a otros. ¿Qué es lo que pasó con Ezequías? Mire, tú eres un gran hombre de Dios, ¿sí? A pesar de que hayas tenido la peor historia del mundo, drogadicto, ladrón, estafador, pandillero, prostituta, ramera, lo que usted quiera, ¿sí? Puede haber tenido las peores raíces del mundo, ¿sí? Padres que les abandonaron, padres que siempre estuvieron en adulterio. Hágase usted la historia, ¿sí? Lo peor. Pero Dios pone en su vida una oportunidad.
y lo empieza a ser una persona especial a los ojos de Dios. Un hombre honroso, un hombre temeroso, un hombre lleno de fe, donde todo el tiempo, si él sabía que iba a pelear, él buscaba a Dios. Y el Señor le revelaba lo que debía hacer. Con un ingenio, una locura, con lo que hizo en Siloé. Déjeme decirle esto. No pesa mucho cuando tú estás obrando para las otras personas. Pero dice que a él se le presentó un milagro fenomenal. El nosotros recibir un milagro como a él, que fue el que el Señor decidiera darle la vida. La orden de Dios era muerte. Era muerte. Y el Señor le da vida. Pero ahí no estaba el milagro. ¿Dónde estaba el milagro? En la señal que Él pidió. En la señal que Él pidió. Esa señal iba a ser a nivel mundial y por todas las generaciones lo que Dios habría hecho con Ezequías. ¿Tú te imaginas que la sombra haya retrocedido 10 grados? O sea, iba a quedar sellado en el libro de los libros el gran milagro de Ezequías. Es allí, Y hasta ahora se habla de eso. es allí donde le picó el corazoncito. Es allí donde este espíritu infernal, diabólico, donde mucha gente se puede parar con altivez y burlarse de los siervos de Dios y los hijos de Dios, donde puedes hablar y deshacer y hacer muchas cosas, pero va a llegar un día en que vas a ser probado por Dios. Vas a ser probado por Dios. Fue allí que Dios, aceptando todo lo que Ezequías le decía porque le amaba, el Señor le hace el milagro. Y le hace el gran milagro. Porque el milagro para él no fue su salud. Porque recuerde que él hace un cántico, pero nunca habló de la señal maravillosa que él le pidió a Dios. Y es allí donde se cumple lo que dice en Segunda de Crónicas. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo, porque eso lo vieron todos. Todo el pueblo de Judá lo vio. Entonces todos empezaron a exalzar a Ezequías. Todos. ¡Wow, Ezequías! Eres grande delante de Dios. Eres poderoso delante de Dios. Ezequías, Ezequías, Ezequías. Ezequías. Miren, dice, la persona que experimenta un milagro puede sentirse superior a otros. Es lo que pasó con Ezequías. Posiblemente empezó a creer que merecía la bendición de Dios. Y no respondió a su curación con humilde adoración y agradecimiento, dando la gloria a Dios. Ten cuidado con el orgullo en tu corazón. Alaba a Dios por su bondad y dale las gracias por las oraciones contestadas. El orgullo no parece ser tan grave que merecería la ira de Dios. El ser orgulloso no parece ser tan grave como para que Dios llene de furor su ira.
orgulloso es abominación delante de Dios. No parece tan grave que merecería la ira de Dios contra todo el país, pero reveló un problema grave de corazón. Y Dios estaba furioso como resultado de su orgullo. Ya vamos a ver por qué. Toda la nación sufrió. ¿Te das cuenta de que la ira de Dios cayera sobre tu familia o iglesia a causa de tu orgullo? ¿Tú te imaginas que por causa del orgullo pueda ser destruida tu familia, tu casa, la iglesia y todo lo que tú tienes a tu alrededor? Le voy a contar un secreto. Después de que Isaías hace lo que Ezequías le había pedido, la señal, Isaías se apartó de Ezequías. Y ya vamos a ver por qué. Se apartó. Porque como ya estaba siendo probado Ezequías, ahora el Señor necesita mirarlo de lejos. Necesita mirar todo lo que haces, todo lo que hablas, lo que sientes, todo lo que practicas, porque es la única forma de que Él pueda descubrir lo que hay en tu corazón. Entonces, miren, y vamos a ver lo que pasó. ¿Dónde falla Ezequías? Vamos a ir al mismo Segunda de Reyes 20 y vamos a estar leyendo. Miren lo que pasó. En aquel tiempo, 20:12. En aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, enviaron cartas y un presente a Ezequías, porque habían oído que Ezequías había estado enfermo. Y me voy a centrar en el 13. Ezequías se alegró por ello y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, los perfumes y los ungüentos finos, su armería y todo lo que había en su depósito. No hubo cosa que Ezequías no les mostrase en su casa, en todos sus dominios. Dice que la noticia del gran milagro que había hecho Dios a través de Ezequías, dice que se enteraron todos los pueblos, todas las naciones. Y dice que vinieron muchos de Babilonia. Primero mandaron cartas, ¿sí? Obviamente, claro, estuviste enfermo, Ezequías, y supimos todo lo que pasó. Entonces dice que él se alegró. ¿Se alegró por qué? Porque su nombre ya estaba reconocido en muchos lugares. Claro, era importante, era una persona que había podido ya, no se le conocía por toda la obra que había hecho. Ya no se le reconocía, ahora se le reconocía por el gran milagro que él había tenido por el favor de Dios. Entonces dice que el Señor se llenó de alegría. ¿Sí? Le pregunto a usted, ¿qué debió haber hecho Ezequías cuando le mandaron todas las cartas? Todos contentos porque había recibido ese milagro. ¿Qué debió haber hecho Ezequías? Agradecer a Dios, darle la gloria a Dios, Glorificar a Dios, glorificar a Dios. Decirle, por ti, Señor, yo tengo este trabajo. No es por mis fuerzas, no es porque me saco el aire, no porque trabajo 13 horas, no porque soy el mejor, no porque soy jefe, no porque soy dueño. Pero aquí no dice que no glorificó a Dios. Él dice que se llenó de alegría. Se llenó de alegría, dice. Su corazón se hinchó. Se hizo tan grande y tan importante que los invitó, dice, a su casa. O sea, al reino que Dios le había dado, a la casa que Dios te había regalado.
Le hizo conocer, dice, todas las riquezas que tenía. Le hizo conocer todo, todo, dice, mira lo que tengo, mira lo que soy. Dice que le hizo conocer todo. No se escupó nada.